En el sitio web de la parroquia jesusmaestro.tk está ya en primera página un escrito que hice hace algunos años a propósito del Rosario Viviente que se comenzó a realizar aquí en Ciudad Juárez, y creo que yo anduve metido en el enjuague, si mal no recuerdo, pero eso no importa. El caso es que se hizo esta hermosa tradición, que es el próximo sábado. Pues bien, escribí una pequeña síntesis del contenido doctrinal del Evangelio. Puede estar bien logrado, bien hecho, bien bonito. Es una tradición en la iglesia, y el rosario, incluso cuando yo hice este ensayo, este pequeño librito, y ya estaba en la imprenta, el Papa Juan Pablo se dio cuenta y me copió, porque él sacó su encíclica Santo Rosario, ¿verdad?, de la Virgen María. Entonces, yo que el Papa Juan Pablo se dio cuenta y dijo, no, yo también, ¿verdad? Entonces, fue una coincidencia, pero mi librito ya estaba en la imprenta, yo no podía ya agregarle nada. Después hice un pequeño encarte sobre la encíclica carta de Papa Juan Pablo II. El gran cardenal John Henry Newman, al que el Papa Juan Pablo fue a canonizar a Inglaterra, converso al catolicismo, era obispo anglicano, se convierte al catolicismo y llega a ser un gran inmenso, un santo, un gran teólogo, un gran hombre de nuestro tiempo. Él decía que el rosario es el dogma, nuestro credo, nuestro dogma hecho oración. El rosario es una oración muy hermosa, y es contemplar todo el misterio de la redención, pero acompañados desde la vista, desde la perspectiva de la Virgen María, con María, una oración. El teólogo alemán von Balthasar ha escrito un libro sobre el rosario con el sugestivo título La salvación del mundo en la oración mariana. Y von Balthasar es quizás los más grandes, hombre más culto y grande del siglo XX. Al final de su vida escribe un pequeño folleto hermosísimo sobre la oración mariana, sobre el rosario, toda su belleza. En efecto, el rosario ha estado presente como una oración de intercesión en varios momentos muy difíciles de la historia de la cristiandad. Yo creo que hoy deberíamos rezar mucho el rosario, mucho más que marchas y esas cosas. Sería rezar como allá, de niños, que lo rezábamos en la tarde, nos juntaban la abuela y nos juntaba todos allí y rezábamos el rosario en la casa. Aprendimos a rezar el rosario, de esas cosas que ya se perdieron. Y rezábamos el rosario, ahí nos tenían hincados, ¿verdad? Rezando el Santo Rosario, una cosa bellísima. Son cosas que se aprendían ahí en familia, ¿verdad? Y las abuelas nos tenían, ¿verdad? Y es una hermosa oración y que ha estado presente en momentos claves de la cristiandad. El origen de esta fiesta de hoy, el 7 de octubre de 1571, Occidente estaba amenazado por las fuerzas turcas. Turquía, que había caído ya en manos de los mahometanos, o como les quiera llamar, talibanes o cosas por el estilo, se vino sobre Europa occidental, la Europa del Este, Grecia, Rumanía, Hungría, lo que fue después Yugoslavia, toda esa zona venía sobre, y ya había pasado por España para cerrar un círculo y apoderarse de toda Europa. El Papa pidió que ese día que se enfrentaban las fuerzas cristianas, convocó a los reyes católicos, reyes cristianos de Occidente, todos se unieron en la gran batalla de Lepanto, donde don Miguel de Cervantes Saavedra perdió su brazo, ¿verdad? Entonces, en esta amenaza constituyó un problema muy serio para la cristiandad.
porque pudimos habernos convertido como en el norte de África, país musulmán. El Papa había pedido a toda la cristiandad que durante esos días se rezara el Santo Rosario para pedir a Dios, por la intercesión de María, concediera la victoria a los ejércitos cristianos. La victoria en Lepanto se atribuyó al rezo del Rosario y se instituyó esta fiesta litúrgica el 7 de octubre de Nuestra Señora del Rosario. Del Rosario. Otros dos ejemplos pertenecen a la historia religiosa de Austria. Austria es muy católica es Austria. Es de todos conocidos que en 1683 un gran ejército turco, otra vez musulmán, con más de 200.000 hombres, tenía asediada a Viena y amenazaba invadir Europa de nuevo. Los católicos de Austria y de toda Europa rezaban el rosario pidiendo a Dios y a la Santísima Virgen que nos librara de aquel peligro. Y el día 12 de septiembre, con los refuerzos de austriacos, polacos y bávaros, de alemanes, bajo las órdenes del general Sobieski, fue liberada Viena y fueron derrotadas las tropas turcas. En acción de gracias por esta victoria se instituyó la fiesta del Nombre de María del 12 de septiembre, que es una fiesta nacional en Austria. En fechas mucho más recientes a nosotros hay otro hecho menos comentado, pero no menos importante. Austria estuvo ocupada por las tropas rusas después de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo surgió el movimiento del rezo del Rosario, de familia, en familia pidiendo la paz del mundo y la liberación de Austria. En 1955, con el compromiso de neutralidad, se retiraron las tropas rusas del territorio austriaco. Es el único caso que se conoce de que las tropas rusas se retiraran de un país ocupado antes de la caída del muro. Muchos atribuyeron este favor a la campaña del Rosario en familia, que en Austria contaba con innumerables participantes. En relación con estos hechos, en septiembre de 1985 se celebró solemnemente varios aniversarios. 40 aniversarios de la restauración de la República de Austria, 30 aniversarios del Pacto de Estado, Starnberg, el 25 aniversario de la fundación de la Cruzada Reparadora del Rosario y la Paz del Mundo, Rosenkranz. Sonnenkreuz in der Frieden der Welt. Miren qué bonito se ve en alemán, ¿verdad? Bueno. El mismo presidente de la República tomó parte en algunas de las celebraciones y en un discurso en el Stadthalle de Viena dijo: en las horas de los mayores peligros, los católicos de Austria siempre han buscado su refugio en la Magna Mater Austria, en la Gran Madre de Austria, la Virgen Santísima. Yo creo que esto es algo de lo que pues el rosario significa. No cabe duda de que estamos hoy viviendo una situación especial por muchas razones. En el nivel cultural, los atentados contra la familia, etcétera, la violencia, tantas cosas que han sucedido terribles, los feminicidios, los asesinatos de niñas, todo lo que revela una especie de locura en nuestra comunidad. Yo creo que si no volvemos a un rosario, a rezarlo, a contemplarlo como lo que es, no se van a solucionar las cosas.
En esta librito que escribí, pongo una nota bibliográfica que me parece muy importante. Cayó en mis manos, sabrá Dios cómo, un folletito muy delgadito. Está traducido al español, ni siquiera trae que imprenta, no trae nada más que el librito muy bonito, escrito por un gran sacerdote alemán, gran educador de las juventudes católicas alemanas durante la primera mitad del siglo XX, que atravesó las dos guerras, que fue Papa Benedicto, que era un chamaquito entonces, lo quiso mucho, le dedicó algunas obras el Papa Benedicto a este gran sacerdote Romano Guardini, y escribió un librito que se llama El Rosario de María. Precioso, precioso. Esta obra maravillosa tiene un cierto tono de tristeza y de dolor, como las notas del cello, porque fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial. Es un libro maravilloso, pequeñito, hermosísimo. ¿Por qué refleja esa tristeza y ese dolor? Porque lo escribe en esas circunstancias de dolor, de sufrimiento, de abatimiento, de destrucción. Y dice, de hecho, escribe en el prólogo el padre Guardini: la gravedad de los acontecimientos de nuestro tiempo golpea a cada uno. El corazón y el espíritu se preocupan por el destino propio, por el destino de aquellos que amamos y sobre todo por el destino mismo de la humanidad. Escrito en la mitad de la guerra europea, de la Segunda Guerra Mundial. Estas palabras las podemos poner hoy, totalmente actual. Y él escribe, un escritor prolífico de muchas cosas, un hombre extraordinario, Romano Guardini, pero de gran contemplación y belleza en su obra. Él pone todos estos casos. Hoy vivimos una situación de depresión, ya es pandemia, la depresión, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, que nos alcanzan a todos los niveles. Ya como, no sé si será ya la pandemia o consecuencia de la pandemia o lo que sea, pero es otra pandemia, la alteración psicológica, la inestabilidad psicológica que esto nos ha dejado, el miedo, la cantidad de muertes, esa nave sin rumbo en que sentimos que va nuestra patria, todo eso, queramos lo que no, y el mundo de la noticia que hace una verdadera apología del crimen, sobre pretexto de que tiene que dar la noticia, pues nomás que no hay buenas noticias, puras malas y muy feas. Todo eso nos deprime, todo eso nos impacta negativamente en nuestro espíritu, en nuestra alma. No hay buenas noticias, no hay nada bueno. Puro. Y todavía el fin de semana hacen una mezcla ahí para toda la porquería presentar. Ya están todos viendo la cochinada esa. Toda la violencia, toda la perversidad, toda la locura. Cuando Guardini escribe este librito sobre el rosario, tiene en vistas eso. Desde luego, yo no diría que hay que rezar tantos más cuantos rosarios. Eso se me hace a mí francamente medio idolatría. Hay que rezar el rosario. Hay unas campañas que vamos a hacer 1000 rosarios. Venga, espérate tantitos. Eso no. Vamos a rezar el rosario, punto. Siempre que podamos, hagámonos, si tenemos la costumbre, hagamos el rosario. Pero no. A lo mejor vale más uno que 1000. Eso son pequeñas cositas que esas ultras, ¿verdad?, no son buenas. ¿No podemos acaso hacer nuestras hoy las palabras de este gran apóstol? En otra obra donde coinciden el rigor teológico y el lirismo poético de un gran teólogo, pastor de almas y educador de las juventudes alemanas en los periodos más negros, resulta casi imposible conseguir este pequeño librito. Mejor dicho, es imposible. Yo no sé por qué lo tengo ahí guardadito. Me lo voy a poner en la caja fuerte, pues. Es una obra maravillosa sobre el rosario. Rezar el Santo Rosario. Von Balthasar, de otra escuela, alemán también, y teólogos jesuitas, increíble.
En la etapa final de su fecunda vida sacerdotal escribió otra obra pequeña también sobre el rosario, no muy extensa, con el sugestivo título El Rosario, la salvación del mundo en la oración de María, en 1977. Tenemos que recurrir a ella, orar, y como dice el cardenal Newman, nuestro dogma hecho oración. Cuando tengamos un tiempecito, rezamos el rosario, etcétera. Se trata de una meditación preciosa sobre el rosario, pero con cierto rigor doctrinal, más que devocional, lo cual no quiere decir que carezca de una unción y de amor a María. Se preocupa de presentarla como figura y anticipo de la Iglesia. María no es una estrella errante. María está inscrita en el misterio de Cristo y de su Iglesia. Hay que tener mucho cuidado con la devoción a María, porque nos podemos salir del camino. Ella nos enseña a orar, nos lleva a Cristo, nos enseña a amar a la Iglesia, a comprometernos con la Iglesia. Figura y anticipo de la Iglesia. Y es que al ir desgranando los misterios del rosario, vamos considerando la obra de la salvación realizada en Cristo y por Cristo, según el beneplácito del Padre. Es lo que celebramos hoy. La frase del cardenal Newman, santo, dice: el rosario es el credo hecho oración, porque ahí contemplamos los misterios bellísimos, gozosos de la Anunciación. Vamos desde la Anunciación hasta la resurrección. O sea, todo el misterio de Cristo lo contemplamos. Hablo aquí de la circunstancia en que se generó este librito. Está aquí en el sitio web, ahí lo tienen, porque no hay con qué editarlo, pero ahí está. El rosario, digo aquí, es esencialmente una oración, y como tal hay que considerarlo. Como cristianos podemos afirmar que la raíz de la crisis general que padecemos, incluyendo las crisis de las conciencias, es la ausencia de la vida de oración que determina nuestra lejanía de Dios. ¿Quién hace oración hoy realmente? Sin oración, la fe misma muere. El hombre necesita la oración para permanecer espiritualmente sano. Sin embargo, la oración solo puede brotar de una fe viva, y a su vez la fe solo puede estar viva si se ora. La oración no es una acción que pueda ejercitarse o abandonarse sin que la fe se vea afectada por ello. Y el rosario es ese método de oración, sencillo, hermoso. Vamos a contemplar este misterio, la encarnación. Ay, híjole, bellísimo, ¿no? El ángel, el embajador del cielo, llega a la casita de Nazaret con aquella jovencita para invitarla a participar en el misterio de la redención. Y allí ella pronuncia el sí más decisivo de la historia. Tremendo. Podemos, sí, contemplarlo, verlo, pero no lo entendemos. Hasta el pie de la cruz. Hasta el pie de la cruz, María. Y más allá, cuando hace oración con la iglesia naciente, esperando la venida del Espíritu Santo. Ella también es, por lo tanto, para nosotros, la iglesia de nuestros días, un modelo de oración, un ejemplo de oración. La oración es la expresión más elemental de la fe, del contacto con Dios, al que fundamentalmente está dirigida, dice el padre Romano Guardini. A pesar del nombre es alemán, no es italiano. Bueno, nació en Italia, pero de chiquitito se trasladó a Alemania. Entonces, eso es lo que celebramos este día tan hermoso. Lo específico del rosario como oración radica en que se trata de una oración hecha con María. Se trata de contemplar, guiados por ella, el misterio de la redención en su totalidad. Es un rosario.
¿verdad? Y ya parece que Santo Domingo fue el que lo organiza y le da su forma. Hace 1000 años aproximadamente, bueno, pues una gente, con la gente no sabía leer, entonces aprenderse el Ave María. Aquí en este librito hablo del Ave María, cómo está compuesta, hablo de todas esas cosas, de forma sencillita. Sitio web de la parroquia, ahí está. Yo lo escribí para los rosarios vivientes, ¿verdad? Pero, pues no, ahí duerme el sueño de los justos. Los organizadores de los rosarios vivientes, pues no lo conocen, y ojalá recen el rosario, así, mínimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que celebramos hoy.